Buenas noches a todos. Es un honor para la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, en colaboración con el Comité Académico y la Cátedra de Embriología, darles la bienvenida a esta maratónica rumbo al final. En esta maratónica se tocarán los temas cardiovascular, formación de arcos aórticos, formación de tabiques cardíacos, formación de los senos venosos, el sistema urinario, pronefros, mesóneros y metanefros, sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. Para comenzar esta maratónica vamos a presentar a los ponentes que están a cargo del sistema cardiovascular, que tenemos a la auxiliar Natalia Victoria Groski, estudiante de tercer semestre de la carrera de medicina, y como pasatiempo tiene la fotografía. También contamos con el apoyo del auxiliar Samer Imad Linomier, estudiante de tercer semestre de medicina, auxiliar de la cátedra de embriología y tiene como pasatiempo el boxeo. Le damos la bienvenida y agradecemos su apoyo y pueden comenzar. Gracias. Buenas noches, perdón, ahorita voy a presentar. Buenas noches, chicos, buenas noches, compañeros. Ya que la tablet está presentando la presentación del sistema cardiovascular, eh, primero vamos a hablar sobre el establecimiento y estructura del campo cardiogénico primario. Eh, Esto va a empezar en la tercera semana. Las células mesodérmicas del área cardiogénica van a migrar craneal lateralmente, eh, formando lo que serían los cordones endocárdicos. Estos cordones van a delimitar el futuro campo cardiogénico primario, que dará origen a la mayor parte de las aurículas y del ventrículo izquierdo. Un campo cardiogénico secundario que va a estar situado de lateral a medial, que contribuirá luego al ventrículo derecho y a la vía de salida. Posicionamiento preciso de estos campos va a ser esencial, ya que un error de esta migración va a derivar las malformaciones complejas. En la formación y composición del tubo cardíaco tenemos que en esta parte del área cardiogénica se va a situar delante de la membrana bucofaringea de la placa neural como tal también, y al cerrarse el tubo neural se van a formar lo que serían las vesículas cerebrales y el sistema nervioso central. Va a crecer muy rápido, extendiéndose por encima del área cardiogénica central y de la futura cavidad eh, pericárdica. En la formación y la posición del tubo cardíaco también tenemos que eh, al fusionarse los cordones endocárdicos se van a formar el tubo cardíaco único, que va a estar suspendido también, o sea, sobre todo en el área central cardiogénica, sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. La membrana bucofaringea se transiciona hacia adelante y la cavidad pericárdica en el tórax. Además, el embrión se va a plegar lateralmente y el revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. También tenemos que el seno pericárdico transverso y también que la capa de matriz extracelular.
En esta parte, así al fusionarse los cordones endocárdicos, se van a formar, como les mencionaba, un tubo cardíaco único suspendido por el mesocardio dorsal durante el plegamiento cefalocaudal y lateral. Ese tubo va a rotar lo que sería 180 grados y queda ventralmente al intestino anterior, alojado así en la cavidad pericárdica primitiva. La correcta función de esto y la rotación va a determinar la futura localización de las cámaras cardíacas. Como les mencionaba, el corazón va a ser un tubo en expansión continua en el revestimiento internamente por el endotelio y una capa miocárdica externa. Va a recibir drenaje venoso en su polo caudal y empieza a bombear sangre fuera del primer arco aórtico y dentro de la aorta dorsal por su polo craneal. En la formación, además hablando de la posición del tubo cardíaco, el miocardio sabemos que se va a engrosar y va a segregar una matriz extracelular que lo va a separar del endotelio, y las células mesoteliales de la superficie del tabique transverso van a formar el preepicardio y migran por encima del corazón para formar al epicardio. Aquí tenemos las subdivisiones de lo que va a derivar del tubo cardíaco, que va a ser lo que sería el endocardio, miocardio y epicardio o pericardio. Eh, el epicardio va a ser lo que va a cubrir la parte exterior del tubo, y en esta capa va a ser responsable de la formación de las arterias coronarias. Creo que estoy teniendo unas fallas en la presentación con las diapositivas por el internet. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Bueno, continuando con la formación de masa cardíaca, sabemos que esto va a comenzar entre el día 23 y 28. El tubo va a crecer rápido y se incurva. El bulbo arterial se va a desplazar dentro y caudalmente y a la derecha. Sabemos que la aurícula como tal va a tener, digamos, el bulbo arterial se desplaza dentro y ventral caudalmente, y a la derecha la aurícula va a estar dorso cefálicamente y a la de izquierda, y se va a delimitar así el bulbo, el ventrículo primitivo y aurícula común. Este giro en S es la base de la arquitectura cardíaca como tal, como vemos aquí en la imagen. También en esta formación tenemos que la porción auricular va a ser una forma de la aurícula común y se va a incorporar a la cavidad pericárdica. La articulación auriculoventricular va a formar lo que sería el conducto auriculoventricular. El bulbo arterial va a formar la porción trabeculada del ventrículo derecho, y el cono arterial formará los infundíbulos de ambos ventrículos. También tenemos que el tronco arterial formará las raíces y la parte proximal de la aorta y la aorta pulmonar también. Y el surco bulboventricular se denominará agujero interventricular primario.
Al finalizar este proceso, el tubo cardíaco de la pared lisa va a formar trabéculas primitivas en dos áreas, que serán el ventrículo primitivo y el tercio proximal, que sabemos que en el ventrículo primitivo, ahora trabeculado, se denomina ventrículo izquierdo primitivo. En el tercio proximal, trabeculado del bulbo arterial, se va a llamar ventrículo derecho primitivo. En consideraciones clínicas vamos a tener una de las principales, la destrocardia, que es la posición del corazón en la parte derecha del tórax por la formación de su asa hacia la izquierda. También tendremos transposición visceral, que va a ser la inversión completa de la simetría de los órganos. En la heterotaxia sabemos que es la alineación incorrecta de los órganos, algunos que están invertidos y otros no. A continuación vamos a tener el desarrollo del seno venoso. En el desarrollo del seno venoso sabemos que inicialmente va a ser simétrico. El seno venoso va a recibir venas vitalinas, también umbilicales y cardinales de ambos lados. A mitad de la cuarta semana, como tal, recibimos sangre venosa de las astas de los senos derecho e izquierdo, y cada asta va a recibir sangre de 3 venas, como les mencionaba, la vitalina, umbilical, cardinal y común. De las comunicaciones entre el seno y la aurícula, sabemos que va a ser muy amplia, y luego de la entrada del seno se va a trasladar hacia la derecha debido a la desviación de sangre de izquierda a derecha a la quinta semana. Del día 30 en adelante, la sangre se va a desviar hacia la derecha. La porción izquierda va a involucionar hacia a la derecha y origina la posición lisa de la aurícula derecha, la vena cava superior y parte de la vena cava inferior. El asta derecha y las venas derechas se van a agrandar, y esto va a permitir que el asta derecha se incorpore a la aurícula derecha para formar la pared lisa de la aurícula derecha. En la entrada funcionar dorso cranealmente para formar el septum espurium. Luego de la incorporación del asta derecha, la válvula venosa izquierda y el septum espurium se fusionarán y formarán el tabique auricular, lo que también en la parte superior de la válvula derecha va a desaparecer, y la parte inferior se evoluciona en dos partes, que se debería a originar la válvula derecha de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario, dando esto a la cresta terminal, la forma de línea entre la porción trabeculada de la AD y la porción de la pared lisa, que sería el sinus venarum. En la formación de los tabiques del corazón, vamos a tener que los principales tabiques se van a formar entre los 27 y 37 días de desarrollo, y mediante dos mecanismos que van a hacer por masas de tejido y por la tira estrecha de tejido. En la formación de los tabiques del corazón vamos a tener que por masas de tejido va a derivar a dos masas de tejido, que serían aproximación de las dos hasta la fusión. Vamos a tener una masa tisular o de tejido, que va a ser expansión hasta alcanzar la luz. En las masas tisulares vamos a saber que van a estar llamadas como almohadillas endocárdicas, que estas van a estar desarrolladas por las regiones auriculoventricular y el cono troncal, que van a depender de la síntesis y deposiciones extracelulares por la proliferación celular, y estas para formar a los tabiques auriculares y ventriculares. Y también
En la formación de los tabiques del corazón tenemos que el término de la cuarta semana de este techo como tal de la aurícula se proyecta una cresta, lo cual presenta la primera parte del septum primum, que es el tabique primario como tal, lo que les mencionaba, y este descendiente desde el techo auricular, dejando al ostium primum. Este se cierra al formarse las almohadillas endocárdicas y antes de sellarse surge del ostium secundum por apoptosis, que en la parte superior del septum primum, y luego se va a situar a la derecha como tal del septum secundum, que deja al foramen oval como una válvula unidireccional del flujo fetal. Cuando la luz de la aurícula derecha aumenta, se va a formar un nuevo pliegue que se extiende hasta el tabique del surco auriculoventricular y es llamado el septum secundum. La unión de la válvula venosa izquierda y el septum spirum en el de este va a empezar a superponerse el ostium secundum, dando la abertura denominada del agujero oval, que les mencionaba. Partes restantes del septum primum. En la diferenciación posterior de las aurículas, entre la aurícula primitiva y derecha se va a expandir a la incorporación del asta del seno derecho y también se da la expansión de la aurícula izquierda. Sabemos que al principio y a partir de la pared posterior de la AIA se origina la vena pulmonar y la misma que se va a encontrar y va a conectar con las venas yemales pulmonares en desarrollo. La vena pulmonar y sus ramas van a formar la pared lisa de la AIA adulta. En un inicio solo entra una vena pulmonar a la aurícula y finalmente ingresan las cuatro. Sabemos que en un corazón ya desarrollado, esta va a representar por el apéndice auricular trabeculado, que va a ser la orejuela, y las paredes lisas van a derivar de las venas pulmonares. Las adevas se van a transformar en el apéndice auricular derecho, que va a contener los músculos pectinados, mientras que el sinus venarum de la pared lisa se van a originar hasta el asta derecha del seno venoso. Y aquí vamos a tener ya la formación del tabique en el conducto auriculoventricular. Sabemos que al final de la cuarta semana, los bordes del conducto aurículo izquierdo como tal, anterior y posterior laterales, se van a formar las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares. Inicialmente el conducto está comunicado solamente con el ventrículo izquierdo y está separado del bulbo arterial por medio del bulbo ventricular. Cuando se agranda, el conducto se establece la comunicación con el ventrículo derecho. En la formación de un tabique del conducto auriculoventricular tenemos que las almohadillas anterior y posterior van a crecer y van a terminar por fusionarse. Así, por esta razón, al final de la quinta semana, el conducto queda dividido en los orificios aurículos ventriculares derecho y izquierdo. Aquí vamos a tener la formación del tabique conducto auriculoventricular, que van a ser las válvulas auriculoventriculares, que aquí vamos a tener que luego de la formación de los orificios auriculoventriculares en contorno de estos, van a existir tejido mesenquimatoso de proliferación, que a partir de lo externo de la superficie ventricular iba a cubrir todo lo que serían estas proliferaciones. A un inicio, estas válvulas van a estar conectadas como tal a la pared ventricular por medio de los cordones musculares. Posteriormente va a ser reemplazado por tejido conectivo denso. Y por finalizar, las válvulas van a quedar constituidas por tejido conectivo denso, rodeado por endocardio y conectadas así por medio de cuerdas tendinosas hacia los músculos papilares, donde se van a formar las dos válvulas de la tricúspide y la bicúspide.
En consideraciones clínicas vamos a tener fallas también en lo que sería en comunicaciones interauriculares e interventriculares, transposición de grandes vasos, anomalías de las almohadillas endocárdicas, atresia tricúspide, anomalía de Epstein y agujero oval. Aquí tenemos lo que sería un ejemplo en imagen, lo que sería de las comunicaciones interauricular e interventricular. Lo que sería la transposición de vasos, la atresia tricúspide y la anomalía de Epstein. Y lo que sería también la anomalía del agujero oval. Efectos cardíacos tenemos que se va a presentar en 1% en total de malformaciones en recién nacidos. También puede ser por factores genéticos del 8%, ambientales un 2% y que por interacción de estos dos. También podemos tener teratógenos más como el virus de rubeola, talidomina, ácido tenónico y alcohol. Presentes en ciertos síndromes como la de DiGeorge, Guildan y Down. En la formación de los tabiques del tronco arterial y el cono arterial, vamos eh, las crestas troncales y conales, colonizadas por células de la cresta neural, se van a esparelizar y fusionar en forma del tabique aórtico pulmonar, separado a la aorta y tronco pulmonar. Un error en las espirilaciones produce una transposición de grandes vasos y una fusión incompleta de origen a tronco arterioso persistente. También tenemos que ventrículo derecho y en fundíbulo del ventrículo izquierdo. Las células de la cresta neural van a migrar hacia la región infundibular y van a formar lo que sería la almohadilla endocárdica, tanto como el cono arterial como el tronco arterial. Por encima del tabique interventricular muscular es el agujero interventricular. A partir del cierre completo de este agujero, forma la porción membranosa del tabique interventricular. También vamos a tener la formación de lo que serían las válvulas semilunares, que estas se van a hacer visibles en primordios de las válvulas semilunares, que en forma de tubérculos se van a encontrar en las protuberancias del tronco. Y de cada por una se va a asignar el canal pulmonar, otra al aórtico, pero ambos canales también van a aparecer en un tercer tubérculo. Luego de los tubérculos se van vaciando por su superficie superior y forman las válvulas semilunares. Aquí van a estar las válvulas semilunares. Vamos a tener lo que sería la protuberancia del tronco derecho, del tronco menor, ya la aorta y la mesénquima de las válvulas semilunares. Y al final la arteria pulmonar acompañada. En consideraciones clínicas, la persistencia del tronco arterial, vamos a tener que se va a producir cuando uno de los bordes conotroncales no logran fusionarse y ascender hacia los ventrículos. Y este caso no es tan común, se da digamos un 0.8 de cada 10.000 nacimientos. También tenemos que en la secuencia de DiGeorge, malformaciones debidas al desarrollo anómalo de cresta neural van a estar afectados, van a presentar defectos faciales, hipoplasia del timo, disfunción de glándula paratiroidea y anomalías cardíacas. Y aquí está un ejemplo, digamos, en imagen, lo que sería la secuencia de DiGeorge en anomalías, digamos, faciales, como tal. Estenosis valvular, que sabemos que va a ser un estrechamiento anormal en un orificio de las válvulas del corazón y pueden ser aórtica y pulmonar. La ectopia cardíaca, que va a ser un desplazamiento o mala ubicación del corazón, el cual está normalmente ubicado ya sea parcial o totalmente fuera del tórax.
A continuación le paso la palabra a mi compañero Samir, que continuará con los temas. Ya, muy bien. Chicos, chicas, muy buenas noches. Ahora sí presento la formación del sistema conductor de corazón. Primeramente, al principio, el centro cardiorregulador natural de corazón se encuentra en la parte caudal del tubo cardíaco izquierdo. Luego, el seno venoso asume esta función ya que cuando el seno se va a incorporar a la aurícula derecha, el tejido del centro cardiorregulador se va a situar cerca de la abertura de la vena cava superior. Así, de esta forma o de esta manera, va a formar el nódulo sino auricular. También agregando, en toda esta parte del sistema conductor se va a diferenciar a partir de miocitos especializados, que va a ser junto con lo que dije para el nódulo sinoauricular, que va a emerger en la pared derecha del seno venoso. También el nódulo auriculoventricular, las de His y lo que van a derivar del tejido auriculoventricular. Y su maduración también va a asegurar la sincronía auriculoventricular antes del nacimiento. Aquí igual para que lo vean, la formación del sistema de conductor de corazón. Lo que vamos a tener aquí el nodo sinusal, que va a ser el inicio para tener el haz internodal anterior, medio, posterior, para que luego venga la parte del nódulo auriculoventricular, las de Bachmann, las ramas de haz de His, la red de Purkinje igual, que esto igual lo van a ver en anato y después. El desarrollo vascular, que en general, paralelo al corazón, se van a esbozar tres sistemas, ¿ya? Que van a ser pares, el arterial, el venoso y el linfático. Que, bueno, enfocando, digamos, en los principales, ya en toda esta parte, vamos a tener un desarrollo de vasos sanguíneos que va a dar por dos mecanismos. Uno que va a ser la vasculogénesis y otro que va a ser la angiogénesis. En la vasculogénesis los vasos se van a formar por coalescencia de los angioblastos. Un minuto, por favor.
Agradecemos a los auxiliares por la ponencia. Continuando con la maratónica, tenemos el tema del sistema urinario, que está a cargo del auxiliar Yamir Alejandro Pacheco Choque, estudiante de tercer semestre de la carrera de medicina, auxiliar de la cátedra de embriología, miembro CAP, pasatiempo, escuchar música. Damos la bienvenida y le concedemos la palabra. Ya, buenas noches. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Bueno, gracias. Ya, vamos a comenzar hablando sobre el desarrollo del sistema urinario. Como introducción, tenemos de que el sistema urinario se va a desarrollar a partir del mesodermo intermedio o del gononefrótomo, que se encuentra ubicado a ambos lados de los somitas y del mesodermo lateral. Acá pueden ver en la imagen el mesodermo lateral, el mesodermo intermedio. Entonces, de acá va a ser lo que va a formarse el sistema urinario como tal. Ahora, más que todo el desarrollo, vamos a hablar del desarrollo del riñón y del uréter. ¿Ya? Durante el desarrollo del riñón, este va a pasar por 3 estadios de una complejidad, tanto morfológica como funcional, que vendrían a ser los pronefros, mesonefros y metanefros. Los pronefros, más que todo, son rudimentarios y no cumplen ninguna función. Este se va a encontrar en la región cervical. Los mesonefros ya están más desarrollados y funcionan en un corto tiempo, por lo cual va a ser un riñón transitorio. Este está ubicado en la región torácica y lumbar. Y ya los metanefros, estos son los más importantes porque van a constituir los riñones definitivos y permanentes. Y bueno, su ubicación es en la región lumbar y sacra, que más o menos es por acá. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre los pronefros. Los pronefros están representados por 7 a 10 pares de nefrótomo. Este se va a formar a expensas del mesodermo intermedio, a altura de los primeros somitas de la región cervical. Ahora, nos habla de que cada nefrótomo se ahueca, dice, o sea, se va a volver como un hueco en el cual va a formar una vesícula, que va a ser el conducto pronéfrico. Ya, por eso acá dice, se forma el conducto pronéfrico. Ahora, los nefrótomos cefálicos se van a atrofiar antes de que se desarrollen los nefrótomos más caudales. En palabras más sencillas es que, bueno, cefálico, véanlo como cabeza, y caudal, véanlo como los pies. Entonces, mientras los cefálicos se forman primero, entonces mientras se va formando los pies, los cefálicos, o sea, la cabeza se va a ir desapareciendo. Por eso que acá les puse esa imagen, que mientras se van formando la región caudal, la porción cefálica se está degenerando. Los pronefros se van a diferenciar a finales de la tercera semana y van a desaparecer a fines de la cuarta semana. Ahora, los mesonefros, estos ya se diferencian en la región torácica y lumbar. Funcionan como un riñón suplente hasta que se establezca el riñón definitivo. El desarrollo de los mesonefros ocurre en un sentido cefalocaudal, o sea, igual que en los pronefros. Los nefrótomos mesonéfricos van a atravesar ciertas etapas que van a ser la formación de la vesícula mesonéfrica a partir del nefrótomo mesonéfrico.
O sea, esta bolita que ven acá es la vesícula mesonéfrica, ¿ya? Luego nos indica de que la vesícula mesonéfrica va a crecer y se va a convertir en un túbulo mesonéfrico que va a tener la forma de una S. Es más o menos una S por acá. No se ve tan S en el dibujo, pero el libro nos dice así. Miren acá. Es túbulo mesonéfrico. Después nos dice que la porción intermedia del túbulo se va a alargar y se va a contornear. Entonces acá pueden ver que ya se ha contorneado la porción intermedia del túbulo. Ahora, nos indica que como se va a contornear, también se agranda el extremo interno del túbulo. Pueden ver acá, es la parte interna, en la cual se va a encontrar con un asa arterial. Esta asa arterial va a provenir de las arterias segmentarias laterales que van a ser ramas de la aorta, ¿ya? Entonces se va a formar como una cavidad glomerular en el cual una cavidad glomerular alrededor de esta asa. Por eso acá pueden ver como la asa y acá es como bueno, acá dice, ¿no? Como una caperuza. Se va a formar una caperuza de una doble pared que se va a denominar la cápsula glomerular o cápsula de Bowman, ¿ya? Acuérdense eso. Cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Después nos indica que el extremo externo también se va a continuar. Este va a continuar con el conducto pronéfrico y se va a llamar el conducto mesonéfrico de Wolff. Ya, y luego nos indica de que el mesonefro inicia su desarrollo en la 4ª semana y su regresión a finales del 2º mes. Ya, ahora el metanefro. Bueno, este es más complejo y es un poquito largo. Ya nos indica de que el mesodermo del cordón nefrógeno se va a localizar en la región lumbar. Este va a recibir el nombre del blastema metanéfrico. Ya. Ahora, el metanefro va a estar ubicado, como les había dicho, en la región lumbar y sacra. Ahora, ¿qué es el blastema metanéfrico? Bueno, del blastema metanéfrico va a ser lo que va a derivar la parte secretora del riñón y la parte excretora va a estar constituida por los túbulos conlectores, los cálices, la pelvis, el uréter, y estos van a depender de lo que se denomina yema o brote ureteral, que vendrían a ser estos dos. Entonces, para formar la parte secretora y excretora se necesita del blastema metanéfrico y de los brotes ureterales, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre la parte excretora. Nos indica que en el embrión de 1 mes va a surgir un mamelón del conducto mesonéfrico, de este conducto. El mamelón va a ser esta tipo bolita café. Es un esbozo que es el resultado de una evaginación de la pared, lo cual se lo va a denominar brote o yema ureteral, ¿ya? Entonces, nos dice que este brote va a crecer por donde se encuentra por donde se va a encontrar con el blastómero metanéfrico. Entonces, su extremo se va a dilatar y va a constituir el esbozo de la pelvis renal. Entonces, la pelvis renal es más que todo esta parte rosadita que ven acá, que acá lo explica bien el dibujo. Esto es la pelvis renal. Ya, luego nos dice que
se va a hundir, se hunde en el blastema y se bifurca originando dos ramas. Esas dos ramas van a ser la rama cefálica y la rama caudal. La cefálica y la caudal, ¿ya? Cefálica siempre es arriba. Entonces, estas también se van a dilatar y van a formar lo que es la pelvis renal. Luego dice que los cálices mayores, que vendrían a ser acá, los cálices mayores, o sea, para esta región, se van a subdividir en el blastema metanéfrico y sus ramas. Esto. Y luego también, así sucesivamente, se van a seguir dividiendo hasta llegar a 10 a 15, entre la semana 15 y la semana 20. Y también acuérdense que de los cálices mayores van a originar los cálices menores. Entonces, si estos son los cálices mayores, estos de acá son cálices menores. Ya, eso sería la parte excretora. O sea, es un resumen. Del conducto mesonéfrico va a salir el esbozo, o el brote de la yema, se va a formar la pelvis renal, los cálices mayores y cálices menores. Listo. Sencillo. Ahora, la parte secretora corresponde a las nefronas, que son los órganos que secretan orina. Ya, nos indica que alrededor de cada túbulo colector se da origen a la cofia metanéfrica, que es una masa celular, la cual adquiere su luz y se va a transformar en una vesícula metanéfrica, que vendría a ser esta bolita que ven acá es la vesícula metanéfrica, ¿ya? Entonces, esta vesícula se va a alargar y va a adoptar la forma de una S. Esta que ven por acá, esa S, ¿ya? Entonces nos dice que uno de sus extremos se va a invaginar formando una cápsula de doble pared con la concavidad de la cápsula, la cual se aloja un asa vascular procedente de la rama colateral de la aorta, que va a constituir lo que es el glomérulo renal o de Malpighi. Bueno, yo lo conocía como glomérulo de Malpighi, pero también se lo puede decir Malpighi, ¿ya? El cual se va a transformar luego en una cápsula de Bowman. Y luego se van a formar lo que son las partes restantes de la nefrona. Entonces, acá les explico de nuevo. Entonces se va a formar lo que es la vesícula metanéfrica, va a adoptar la forma de S, va a adquirir una concavidad en la cual se va a encontrar con un asa sanguíneo y va a formarse lo que es el glomérulo y la cápsula glomerular. Eso es la parte secretora. Es cortito. Y acá igual es más explicado. Se forma la vesícula, adopta la posición de una S, se forma el glomérulo, la cápsula de Bowman. Acá se puede evidenciar también lo que es el túbulo contorneado distal y el proximal. Ahora, vamos a hablar sobre la lobulación del riñón, ¿ya? Nos indica que cada conjunto de los túbulos colectores con su nefrona adyacente constituyen lo que es la pirámide de Malpighi, ¿ya? Acá pueden evidenciar que se divide en médula y corteza. Ya, entonces,
Nos indica que durante el desarrollo la pirámide de Malpighi hace una prominencia en la superficie del metanefros, lo cual hace que el riñón, o sea, la parte externa del riñón, tenga un aspecto lobulado, pero luego se va desapareciendo, o sea, en la vida intrauterina va a presenciar esto más que todo. Y llegando al momento del nacimiento y mientras el bebé ya va a ir creciendo, esto se va a ir perdiendo. Por eso acá pueden evidenciar, es un riñón lobulado. Esto es de un feto de unas, no recuerdo bien, decía de unas 20 semanas, 30 semanas. Porque miren, ya tiene todo, o sea, sus vísceras, incluso los pulmoncitos. Ya. Entonces, hay casos en los que esta lobulación del riñón en una persona adulta se va a presenciar, pero no es tan frecuente. El ascenso y la rotación del riñón. Bueno, al principio el metanefros está ubicado en la región sacra y luego se va a desplazar en la región dorso-lumbar. Este ascenso del riñón, más que todo, se va a deber a la disminución de la curvatura del cuerpo y también al crecimiento de la región lumbar y sacra. Acá pueden ver, el riñón se encuentra debajo, casi cerca al urétero. Pero conforme va pasando el tiempo, el riñón va a adoptar una postura más posterior y va a empezar a subir a la región lumbosacra. Y ya acá pueden ver que el riñón se encuentra en su posición. Y bueno, también se encuentra aquí la glándula suprarrenal y las arterias renales. Y bueno, eso sería el tema del desarrollo del sistema urinario. Lo he hecho cortito y al punto para que también me puedan entender. Y no, pues les daría la recomendación de que estudien y se preparen para su examen. Les deseo mucha suerte, chicos, y bueno, nos vemos el lunes. Gracias. Agradecemos por la ponencia al auxiliar. Continuando, tenemos el tema de sistema nervioso autónomo a cargo del auxiliar Kevin Alberto Espinosa, estudiante de tercer semestre de medicina, pasatiempo leer y escuchar música. Le cedemos la palabra, por favor. Muy bien. Buenas noches. ¿Me dan 2 minutos, por favor? Voy a conectar a las diapositivas y les pediría a los estudiantes que vayan por un vaso de agua, porque el tema es un poquito complicado y lo voy a explicar de esa manera, ¿ya? Ya. Ya, ahora sí. Muy buenas noches a los estudiantes que nos están viendo. Nada, mi nombre es Kevin Alberto Espinosa. Yo voy a exponer acerca del tema del sistema nervioso autónomo y para ello quiero que definamos algunos conceptos. Primero, ¿qué sería el sistema nervioso? ¿Ya? Y aquí está. Muy bien. Entonces, permítame un rato. Esto.
Ya, ya, ahí. Ya, entonces, primero hay que definir qué es el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso es todo lo que ven acá que está de amarillo. Es un sistema nervioso complejo, ¿ya? Que va a coordinar funciones en el cuerpo. Va a permitir la interacción con el medio ambiente y también va a regular las funciones internas de nuestro organismo. Y la célula, por así decirlo, por excelencia en este sistema nervioso es la neurona, ¿no ven? Entonces, quiero que se queden con eso. Ahora, cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, nos estamos refiriendo al sistema nervioso vegetativo o que inerva a las vísceras, ¿ya? Y lo podemos dividir en dos, en el sistema nervioso simpático, acá, a ver, vamos a ver, ahí está, simpático, y en el parasimpático. Es una derivación, por así decirlo, funcional, porque como tal tenemos al somático, que va a ser el motor, y este va a ser el que no controlamos, el involuntario, por así decirlo, y eso, ya está. Un momento. Ya, entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Ya, una cosa bien interesante es que, como habíamos dicho, el sistema nervioso va a controlar funciones involuntarias, y como habíamos dicho, se divide en dos, ¿no ven? El sistema nervioso simpático va a ser el de la huida, el que es conocido como el de la huida o el de la lucha. Y el sistema nervioso parasimpático va a ser conocido como también el de la relajación o el de reposo, por así decirlo, ¿ya? Entonces son dos cosas muy importantes que se les tiene que quedar. Entonces, primero, simpático, huida. Parasimpático es de reposo, ¿ya? Sigamos, pues. Como tal, va a tener su origen en las crestas neurales, ¿ya? Y los derivados de las crestas neurales, bueno, en el libro de Dávalos te dice que son 4, sin embargo, hay más derivaciones, pero con estos 4 que se queden están bien, ¿ya? Primero va a darte los ganglios y nervios craneales y sensitivos. Para esto vamos a definir primero qué son ganglios, ¿ya? Por así decirlo, van a ser como las fibras nerviosas van a formar como bolitas, ¿ya? Ahorita lo voy a mostrar en una imagen, que van a ser los cuerpos de las neuronas, ¿ya? Y los nervios craneales van a ser, pues, los pares craneales. Son 12, y espero que se lo sepan los 12, pero vamos a repetirlos. Y es primero el olfatorio, después está el óptico, el oculomotor común, el troclear, el trigémino. Tenemos al abducens, al facial, al vestíbulo coclear, glosofaringio. Luego tenemos a lo que es el vago y al accesorio y finalmente al hipogloso, ¿ya? Entonces esos son los nervios, los pares craneales, ¿verdad? Y están dichos en orden. Y también te dice que va a ser o va a dar la médula de la glándula suprarrenal. Algo bien interesante, lamentablemente no puse en las diapositivas una imagen de esto, pero vamos a tratar de verlo al final ya de la exposición. Si tienen alguna duda o estoy yendo muy rápido, o pueden levantar la mano en el grupo y lo vamos a explicar de nuevo, ¿ya? También te dice que va a dar a las células pigmentarias, o sea, los melanocitos, y también va a ser mesénquima de los arcos faringios. El mesénquima es la cuarta, es denominada la cuarta hoja germinativa, y como tal va a dar derivados a todo lo que es el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo como tal va a ser hueso, va a ser cartílago y demás, ¿verdad? Entonces eso igual tienen que estar en claro. Aquí hay una imagen que muestra todo lo que es los derivados de la cresta neural como tal. Una parte que es craneal, una que es del tronco, que está con verde. También va a ir a lo que es al corazón, y lo que es el negrito va a ser pues más o menos como todo lo que es el nervio vago, ¿ya? Es bien interesante el nervio vago y ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien. Entonces, lo he dividido en esta, por así decirlo, forma,
sistema nervioso autónomo en dos, ¿ya? El parasimpático es el de la izquierda y el simpático es el de la derecha, ¿ya? Ahora, como habíamos dicho al principio, el simpático se encargaba de la huida, pero sin embargo, yo recuerdo que tenía un docente que nos explicaba de otra manera más didáctica de memorizar toda la función que cumplía el sistema nervioso simpático. Entonces, lo que yo les pediría es que se imaginen a una persona que les gusta, es lo que nos decía el doctor. Y como tal, cuando una persona te gusta, primero abres los ojos, o sea, digamos, estás pasando por la calle y ves a alguien, entonces abres los ojos, entonces eso más o menos sería la dilatación de la pupila, ¿ya? Y te acercas, digamos, a esa persona y entonces empiezas a respirar rápido, porque estás nervioso, ¿no ven? Entonces, eso sería la broncodilatación. Y después tu corazón empieza a acelerarse más, o sea, empieza a latir rápido. Y eso sería el aumento de la frecuencia cardíaca y también va a haber un aumento de la presión arterial, ¿ya? Excepto, o sea, en el corazón y en el músculo esquelético no va a haber un aumento de la presión arterial, pero sí va a haber, por lo menos, a ver, en la piel o los grandes vasos, ¿no ven? También en las venas. Aquí tenemos una imagen de qué es vasoconstricción y qué es vasodilatación. Vasoconstricción es cuando el vaso reduce la luz por donde pasa la sangre, ¿ya? Y vasodilatación va a ser cuando el vaso, por así decirlo, se ancha, o sea, y permite más flujo de sangre, ¿ya? Entonces, hay vasodilatación en las arterias del corazón y en las arterias del músculo esquelético, pero hay vasoconstricción en los grandes vasos, en las venas, y también va a haber un aumento de la presión arterial en el corazón. El corazón va a exprimir con más fuerza y va a latir más rápido mi corazón, ¿no ve? Otra de las cosas que hace el simpático es el aumento de la glucosa y es, por así decirlo, la glucosa se conoce también como la sangre, el azúcar en sangre, ¿no ve? Entonces eso es algo interesante igual. Va a reducir la insulina, la secreción de insulina, que es, por así decirlo, una hormona que se encarga de la reducción de glucosa en sangre. Entonces, si estamos reduciendo insulina, vamos a aumentar glucosa y también vamos a secretar glucagón, que va a generar glucogenólisis en el hígado, ya que el hígado almacena harto glucógeno, ¿ya? Entonces, si secretamos glucagón, va a haber liberación de glucosa en la sangre. Entonces, bueno, este ya no entraría en nuestra explicación, ¿no? Pero los primeros tres sí. Primero, veo a alguien que me gusta, entonces abro mis ojos, entonces está dilatando la pupila. Segundo, aumenta mi respiración, mi frecuencia respiratoria. Tercero, empieza a latir muy fuerte mi corazón y la presión arterial sube. Y ahora, aumento de la glucosa, ¿verdad? ¿Ya? Y también tenemos la inhibición de la digestión. A diferencia de los otros órganos que se activaban, ¿no ve? El simpático va a inhibir a todo el sistema digestivo, ¿ya? Y va a secretar grelina, que es más o menos como que una hormona que es la del ayuno, ¿ya? Y también va a inhibir la motilidad. La motilidad es más o menos como que el movimiento en el intestino delgado y grueso que permitían el movimiento del bolo alimenticio, del kilo o del quimo, del quimo. Ya. Y también te dice que va a haber secreción de adrenalina y renina. Adrenalina, por lo que es, y aquí está la imagen de lo que les decía. Este es su riñón, ¿ya? Un riñón izquierdo. Y aquí tienes su glándula suprarrenal, ¿ya? Y aquí le han hecho un corte a la glándula suprarrenal, así, a la mitad. Y podemos ver que tiene una corteza, que sería como, sí, esto de amarillo, y una médula que derivaba de las crestas neurales, ¿verdad? La médula va a secretar adrenalina y el riñón va a secretar, renina, ¿ya? Ahora, como tal, la adrenalina, ¿qué les dice? O sea, adrenalina va a ser como que va a hacer que se activen muchos órganos, muchas células se van a activar ya con la adrenalina. Y la renina va a aumentar lo que es la presión arterial.
Es un sistema un poquito complicado de explicar, pero si quieren lo podemos hacer. Va a secretar renina al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo hay angiotensinógeno. Este angiotensinógeno con la renina se va a volver en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a ir a los pulmones y se va a volver angiotensina 2. La angiotensina 2 va a hacer que se aumenten, que se retengan lo que son electrolitos y a su vez va a permitir que ingrese agua, o sea, que se mantenga nuestro volumen sanguíneo, ¿ya? Y no secretemos orina, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas igual importantes, porque aquí te está mostrando una imagen en la que aquí tenemos la vejiga y aquí hay orina y no se está expulsando porque el esfínter de la vejiga está cerrado, está cerrado, pero la vejiga sí está aumentando su tamaño, o sea, va a permitir la dilatación de la vejiga. Ahora, una de las cosas también muy importantes que yo considero es que va a ser el de la eyaculación, o sea, va a ser el encargado de la eyaculación, ¿ya? Y también va a haber una relación con la contracción de la vagina y del útero, ¿ya? Contracciones. Ahora, vámonos al sistema nervioso parasimpático, ¿ya? El sistema nervioso parasimpático es un mnemotécnico que pueden usar es SLOT, que va a ser salivación. En el sistema nervioso simpático, igual hay salivación, va a haber secreción de saliva, que va a ser como agua, amilasa, pero no es tan importante, ¿ya? Y igual aquí, va a haber salivación, va a haber lagrimeo, vamos a orinar, vamos a digerir y vamos a defecar. Entonces, eso significa SLOT. Salivación, lagrimeo, orina, digestión y defecación, ¿ya? También va a haber la erección, o sea, como tal va a permitir que los vasos que están acá en el pene se dilaten y entre flujo sanguíneo y eso va a ser la erección. En cambio, este es la erección, cuando los músculos contraen y se secreta el semen, ¿no ve? Es la diferencia. Erección, eyaculación. Simpático, eyaculo, erección, es por el parasimpático. Ahora, la vejiga va a secretar la orina, o sea que ya se vacía. Aquí había orina, aquí ya no hay orina. Lo que significa que el esfínter de la vejiga pues se ha relajado y la vejiga, el músculo detrusor de la vejiga permite la micción, ¿ya? Ahora, va a haber bronquioconstricción. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que nuestra frecuencia respiratoria va a reducir porque ya no va a ingresar la suficiente cantidad de aire porque nuestro bronquio se está contrayendo, ¿ya? La frecuencia cardíaca y la presión arterial van a reducir igual. O sea que vamos a presentar bradicardia, ¿ya? Y a diferencia de lo que está haciendo esto, que está casi inhibiendo todo, no está vaciando todo casi es negativo, va a funcionar otra vez la digestión, ¿ya? Entonces, este esquemita, toda la diapositiva lo voy a enviar al grupo de maratónicas. Pero yo quisiera que se queden con esto. La diferencia, ¿no ve? El simpático es de la huida y tiene un montón de funciones que aquí hemos explicado. Y el parasimpático igual es el del reposo, ¿no ve? Porque ya está digiriendo, ya está orinando y demás. Muy bien. Y también va a haber la contracción de la pupila. Y esto va a evitar que entren, por así decirlo, rayos de luz, ¿ya? En cambio aquí permite la entrada de más luz. En cambio aquí no. Y es como que, digamos, supongamos que te estás yendo a dormir, entonces va a evitar que te levanten, entonces va a disminuir la luz, ¿ya? Bueno, espero que se haya entendido esto. Si hay alguna duda pueden levantar la mano. Siguiente. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Los diferentes órganos que hemos mencionado aquí van a enviar señales. Esperen un rato. A ver. Aquí. Puntero láser. Ahora sí. Todos estos órganos van a enviar señales al tronco encefálico. Y yo sé que esa es una palabra nueva para ustedes. Entonces, para esto voy a explicarlo de esta manera. Esto de aquí es el cerebro. Todos conocemos el cerebro, ¿no ven?
Y esto de aquí es la médula espinal, ¿ya? Ahora, para que haya un contacto entre el cerebro y la médula espinal, necesito, por así decirlo, algo que me conecte a los dos, ¿ya? Y va a ser el tronco encefálico, esta de aquí. Eso es lo que me conecta al cerebro con la médula. Eso es lo que quiero que se les quede. Es una conexión entre esto con esto, ¿no ven? El cerebro está en la bóveda craneana y la médula está en el conducto vertebral, ¿no ven? Muy bien, entonces nuestros órganos le van a enviar al tronco encefálico señales. Y este también va a recibir señales del tálamo y del el limbo, ¿ya? Entonces va a recibir de ambos. Por ejemplo, este le está enviando señales de, no sé, por así decirlo, la temperatura. ¿Dónde está? O si no, de que está entrando mucha luz, ¿no ve? Al ojo. Este va a ir al tronco encefálico, va a llegar a la corteza y de la corteza le va a decir ya. Entonces reducí contrae la pupila, ¿no ve? Y le va a decir que contraiga. Entonces es como una comunicación, ¿no ve? Entonces le están enviando señales al tronco encefálico, tanto de las vísceras como del tálamo, ¿no? El encefálico va a tener receptores que van a controlar los receptores de temperatura, de niveles de oxígeno y de dióxido de carbono, de presión y de pH. Esos son sus receptores que va a haber en el tronco encefálico, acá. Y otra cosa más importante que quiero mencionar es que el tronco encefálico va a estar compuesto por 3 componentes, ¿ya? El mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Mesencéfalo, esta cosita de acá es el puente y aquí esto que es largo es el bulbo raquídeo. Y bueno, pues obviamente después de ahí van a enviar señales a los diferentes órganos dependiendo de lo que les requiera el órgano, ¿no ve? Muy bien, ahora esta parte es la parte complicada del tema y es por eso que les he dicho que se vayan a tomar un vaso de agua, ¿ya? Y es porque em, como tal tenemos que ver una neurona, ¿ya? Acá tenemos una neurona, ya. Y un rato más, esto, eso es, ya. Imaginen que hemos cortado a la médula en dos, no, a la mitad, o sea, un corte a la mitad. Entonces, lo que vamos a observar es primero el conducto ependimario. Vamos a tener aquí como que una mariposa, ¿no ven? O como una H. Y esto que es medio ancho, va a ser esto, los cuerpos de las neuronas. Y lo que está aquí blanco, esto de aquí blanco, que dice sustancia blanca, va a ser los axones de las neuronas. ¿Por qué es blanco? Porque tienen vainas de mielina, ¿ya? Entonces es por eso. Y por así decirlo, ahorita vamos a empezar con el sistema simpático. Y quiero que vean esto de aquí más, que son, a ver, estos son astas anteriores, astas posteriores, y estas son astas intermedias o laterales, ¿ya? Y estas no se van a encontrar en toda la médula, se van a encontrar desde T1 a T12 y de L2 a L3. Eso es lo que dice el libro de Lachman. Sin embargo, he estado leyendo algunos artículos igual, entonces también te dice que es de T1 hasta L2. O sea, sin ese corte de L2 a L3, ¿no? De T1 a L2 vas a encontrar esto. En los demás segmentos de la médula espinal no vas a encontrar, ¿ya? Y eso es algo importante. Y entonces, ¿qué habíamos dicho que era esto? Pues van a ser los cuerpos de las neuronas, ¿ya? O somas. Y la sustancia blanca van a penetrar por la sustancia blanca, o sea, van a formarme la sustancia blanca, que van a ser las vainas de mielina. Ya. Hasta ahí estamos bien, creo. Si hay alguna duda, me dicen, ¿ya? Entonces, como tal, va a haber 2 neuronas encargadas de enviar las señales. La primera neurona es la neurona denominada preganglionar.
Entonces hay que analizar la palabra. Preganglionar te dice que está antes del ganglio, ¿no ve? Y les había dicho que los ganglios eran como la agrupación de los somas, más o menos, ¿no ve? Y entonces aquí, quiero que vean en la imagen, estas bolitas son los ganglios, ¿ya? Y como tal te dice que hay una neurona preganglionar, esto de rojito, y en el sistema nervioso simpático son cortas. Y hay una neurona postganglionar, o sea, después del ganglio, que son largas y que viajan a los diferentes órganos, ¿ya? Por ejemplo, acá, mira, viene preganglionar, llega al ganglio, hace sinapsis con la membrana, no, con la neurona postganglionar y viaja hasta el órgano que tiene que recibir la señal, ¿ya? Y lo que les había dicho, aquí, bueno, te dice de T2 a L2. Los nervios espinales salen de T2 a L2 en el sistema nervioso simpático, ¿ya? Eso entonces es bien importante. Pero también te dice que de la región sacra, a ver, acá, de la región sacra, igual va a haber, mira, le envía a la región sacra, a los ganglios de la región sacra, y de ahí viajan a los otros, a los órganos que están más o menos inferiores, por así decirlo, ¿ya? Eso. Entonces, nada, otra vez vamos a ver el esquema, ¿ya? Y esto quiero que vean la diferencia entre lo que es el simpático y el parasimpático. Como tal, el simpático está saliendo de acá, ¿no ve? De T2, L2 y de todos los ganglios sacros. En cambio, el parasimpático, uy, perdón, oh no, ya. Entonces, en cambio, el parasimpático no sale de tanto de la médula, si se dan cuenta. Si hacemos un acercamiento, está saliendo del tronco encefálico. Miren, del tronco encefálico. Y una pequeña porción, ¿no? De lo que sería los nervios pélvicos, aquí te dice. Una pequeña porción pero la mayoría es por arriba, ¿ya? Entonces, eso igual es algo importante que tienen que ver. La diferencia, ¿no? Por ejemplo, si les digo, los nervios del sistema nervioso simpático salen del tronco encefálico, y ¿verdadero o falso? ¿Quién me dice si es verdadero o si es falso? Del sistema nervioso simpático, si te digo que los nervios preganglionares salen por así decirlo, de la médula espinal, ¿sería cierto o falso? De los segmentos T2 a L2, digamos. Pues sería falso, porque la parasimpática sale del tronco encefálico, ¿ya? Y de una porción pequeña de la región baja de la médula espinal, ¿ya? Entonces, eso. Y otra vez, volvemos acá, ya. Entonces empezaremos con el simpático y después nos vamos al parasimpático. Ay, otra vez. Ya, otra vez. Ya, está ahí. Entonces, las neuronas preganglionares salen de la médula espinal, de T1 a L2. El neurotransmisor que utilizan es acetilcolina. O sea que aquí van a secretar acetilcolina, ¿ya? Es un neurotransmisor. Este neurotransmisor va a activar a las células postganglionares y van a viajar a los órganos efectores, como ser el ojo, porque hemos dicho que dilataba la pupila, ¿no ve? Entonces tiene que ir al ojo, o digamos al corazón, ¿no ve? Ya. Y al llegar acá, van a secretar neurotransmisores que son la epinefrina y la norepinefrina, también conocidos como adrenalina y noradrenalina, ¿ya? Y excepto a las glándulas sudoríparas y a los músculos. Las células postganglionares en las glándulas sudoríparas y en los músculos erectores de la piel van a usar acetilcolina, no van a usar epinefrina y norepinefrina, ¿ya? Y te dice, vamos a tener 4 receptores en los órganos, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2.
alfa 1 está acoplado a una proteína GQ que va a activar la vía IP3 calcio 2, ¿no ve? La alfa 2 que está acoplado a la proteína GI y va a disminuir la vía de AMP cíclico, ¿ya? La beta 1 y la beta 2 están acoplados a la proteína GS y aumentan la vía del AMP cíclico. ¿Qué son estos tres que he mencionado? Vía de IP3, la vía del AMP cíclico. ¿Qué son? Lo van a ver, no sé si lo han visto, yo creo que lo han visto en histología. Sin embargo, lo único que quiero que sepan es que van a producir reacciones en los órganos, nada más. No están, o sea, son proteínas que tienen, si mal no me equivoco, 3 subunidades y van a activar a toda la vía, ¿ya? Con otras proteínas, pero como tal, no lo van a ver ni en su examen, yo creo que no. Lo más importante de su examen estaba en la diapositiva que les mostré de qué hacía a nivel simpático, dilataba o contraía, erección o eyaculación, ¿no ven? Eso. Pero lo quise añadir esto porque me parece interesante. Igual les voy a pasar un artículo más en el que explica todo esto de manera sencilla. Y nada. Entonces, aquí te dice, beta 1 y beta 2 son excitadores o inhibidores dependiendo del tejido en el que se encuentren, ¿ya? Y aquí he puesto, por ejemplo, el ojo tiene un receptor alfa 1 y permite que se contraiga. El corazón tiene un receptor beta 1 y beta 2 que aumentan la frecuencia cardíaca. El pulmón tiene un receptor beta 2, alfa 1 y beta 2. Al beta 2 solo se encarga de broncodilatación. Y el alfa 1 y el beta 2 también pueden reducir las secreciones pulmonares. Después te dice, alfa 1 y beta 2 disminuyen la secreción de insulina y la motilidad en el intestino delgado. El alfa 1 y el beta 2 activan la glucogenólisis en el hígado, o sea, liberación de glucosa. Y finalmente, el beta 1, por así decirlo, aumenta la renina. Como habíamos dicho, activa el angiotensinógeno, a la angiotensina 1, angiotensina 2 y después retención de líquidos, ¿no ven? Eso. Ahora en el parasimpático, otra vez, lo que habíamos dicho, sale del tronco encefálico. No sale tanto de la médula ni de ningún segmento torácico, sino del tronco encefálico y de una pequeña porción de la región pélvica, ¿ya? Y aquí tenemos 4 nervios pares craneales, y aquí los vamos a mostrar. Está el nervio par craneal 3, el nervio par craneal 7, el 9 y el 10. El 3, oculomotor común, ¿no ven? El 7, el facial. El 9, el glosofaringio y el 10, el vago. El 3 va a tener, por así decirlo, una... ¿cómo se diría esto? ¿Cómo se diría? Encargado de la dilatación, no, la contracción de... espérate, N3, estamos en parasimpático. Está relacionado con el músculo constrictor de la pupila, ¿ya? Y también con el músculo, por así decirlo, el ciliar más, ¿ya? Pero más que todo con la pupila quiero que se queden, ¿ya? Y el 7 de las glándulas superiores. Liberación de saliva por las glándulas superiores. El glosofaringio de las glándulas inferiores, secreción de la saliva. Y el más importante es es el vago, que como tal su nombre no le hace justicia a lo que hace este pobre nervio, ¿no? Porque se encarga de inervarte, mira, muchas vísceras, le llaman vago, ¿no? Y como tal es el más importante en el sistema nervioso parasimpático. Porque mira, está inervando al corazón, está llegando al pulmón, al hígado, al estómago, al intestino grueso, al delgado, también llega al vaso. Y bueno, eso sería, ¿ya? Y vamos a ver la función principal del sistema nervioso parasimpático es conservar energía, ¿ya? Que se utiliza, que lo vamos a utilizar más tarde, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el sistema nervioso parasimpático. Proviene de los núcleos del tronco encefálico, de acá, y de la médula espinal, sacra.
específicamente S2 y S4. Estos dos son bien importantes, ¿ya? El sistema nervioso utiliza acetilcolina, al igual que el sistema nervioso simpático usa acetilcolina en lo que es nos olvidamos mencionar. Aquí está las neuronas preganglionares con rojito y que son bien largas, a diferencia de lo que era en el simpático, que eran bien cortitas y las postganglionares eran bien largas, ¿no ven? En el sistema nervioso parasimpático, las neuronas preganglionares, o sea, antes del ganglio, son bien largas, súper largas, miren, de aquí hasta acá, y la postganglionar es bien corta, súper corta. O incluso te dice que en algunos órganos simplemente ni se ven. Por ejemplo, acá en el pulmón no se ven, ¿no ve? Es la diferencia. Muy bien. Eso me había olvidado mencionarles. Ay, otra vez. Entonces, para las... y usa entre la preganglionar y la postganglionar, neuronas, va a secretar acetilcolina, ¿ya? Que activan a los receptores muscarínicos. En cambio, en el otro eran colinérgicos. En este es muscarínicos, ¿ya? Y esta secreción de acetilcolina puede mantener, por así decirlo, el efecto en el órgano. Pero este efecto prolongado, ¿cómo se evita? Por la acetilcolinesterasa, que va a reducir la acetilcolina en colina y acetato, ¿ya? Y después, los receptores muscarínicos son proteínas de membrana integrales. O sea que están, por así decirlo, ¿cómo explicarlo? En la membrana, técnicamente es eso. Y tiene 5 subtipos, M1 a M5. Esto es lo más importante, ¿no? M1 y M5. Ahora, como tal, igual tienen sus, por así decirlo, en qué órganos se van a encontrar estos. Por ejemplo, en el ojo tienes M3. En en las glándulas salivares, M1 y M3. En el corazón, M2. En el pulmón, M3. En la vesícula biliar, M3. En el páncreas, M3. En el riñón, M3. En la vejiga urinaria, M3. Y en el pene, igual, M3. ¿Ya? Y aquí igual lo puse. M1, M3 y M5 asociadas a la proteína GQ, que activan la vía IP3. Y la M2 y la M4 están acopladas a proteínas GI y activan la vía del AMP cíclico. ¿Ya? Uf. Y eso sería todo el tema que hemos visto. Algo más que me olvidé mencionar es que te dice, por ejemplo, que en el simpático vas a tener dos tipos de ganglios, ¿ya? Un ganglio paraventral, te dice. Otros también lo llaman paravertebral, que son estos de acá, que están, por así decirlo, de la columna vertebral ahí, o sea, a su lateral. Y también tienes ganglios preaórticos o preaórticos o paraórticos, lo llaman también, que van a ser como que ganglios como estos que están aquí, que no están tanto en la vértebra, sino laterales a lo que es la aorta, y serían el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior e inferior. Y también hay una comunicación directa con lo que es la glándula suprarrenal, pero no sé si, no, mejor no. Ya, y eso sería, entonces lo que yo les pediría a ustedes chicos es que se memoricen todo esto de acá. Como tal, traten de hacerse memotecnios como les decía, ¿no ve? Veo una chica linda, entonces mi ojo se abre más, ¿no ve? Veo y me acerco, empiezo a respirar rápido. Mi corazón late más rápido, ¿no ve? Secreto azúcar y inhibo la digestión. En cambio, en el otro era diferente, ¿no ve? Y no se olviden, eyaculo, ¿no ve? En cambio, en el otro va a ser, mi pupila se contrae, hay broncoconstricción, o sea, reduzco mi frecuencia respiratoria, mi frecuencia cardíaca baja y empiezo a digerir, ¿no ve? Y orino y produzco erección, ¿no ve?
Serían eso lo que más les pediría que se memoricen, por así decirlo. También, obviamente, esto, ¿no ve? Es origen de las crestas neurales. Esto de aquí, ¿no ve? Es el de la huida, este es el de reposo, ¿no ve? ¿Cuál es el de la huida? ¿Cuál es el de reposo? Y nada, eso sería todo el tema. Espero que no haya sido complicado y si tienen alguna duda me escriben y yo los respondo. Antes de finalizar, quiero tomar un momento para reconocer y agradecer a quienes hicieron posible esta maratónica, especialmente a los ponentes, a los auxiliares y a la Cátedra de Embriología por su invaluable apoyo académico, al comité académico por la organización. El día de mañana se va a continuar con lo que es el sistema nervioso central a las 9 de la noche por el mismo medio. Agradecemos. Muchas gracias nuevamente a los ponentes y gracias a todos. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano o escribirlo al chat.